Mucho he escuchado en estos días algo que las personas dicen, ¿no? A través de todos los medios, en conversaciones, en una serie de circunstancias. Y la mayor parte habla acerca de el fin del mundo, el final de la humanidad y una serie de cosas parecidas a esto. Pero me llama a mí la atención que si nosotros hablamos del fin del mundo, del final de los tiempos y de esta serie de cosas, no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a meditar un poco, para que haya un fin, era necesario que hubiese un principio. Solo estamos enfocados a lo que va a acontecer, a lo que va a suceder. Estamos anhelantes de que aparezca una medicina, una vacuna o algo semejante para que el ser humano pueda ser sano de aquella epidemia. Pero ahí está la cuestión, la pregunta. Si todo esto, como muchos dicen, apunta al fin, era necesario que hubiese un principio. Y si nosotros vamos a la Escritura, la palabra del Señor dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Miren lo que la palabra del Señor nos muestra en estos versículos del capítulo 3 del libro de Génesis. Que desde el principio, Satanás ha atacado al hombre. Y estos ataques han traído consecuencias fatales, logrando la separación del hombre de Dios. Por eso es que hallo fundamental que entendamos este problema, el problema del mal y el problema del sufrimiento que el hombre viene teniendo. La rebelión deliberada de parte de la humanidad en contra de un Dios que es amoroso, que cuida de cada uno de nosotros, que provee y que es amigo, ha afectado no solamente la vida religiosa o espiritual del hombre, sino su propia personalidad. Ha afectado de la misma manera su vida familiar y ha afectado lo que es el convivir en todo el mundo. Porque si hablamos de afección en nuestra personalidad, vemos que quizás muchos, no esperando la circunstancia que atravesamos, sino de diversas circunstancias que antes de lo que acontece hemos vivido, han hecho que nuestra personalidad sea diferente y no de acuerdo a lo que Dios está requiriendo de cada uno de los hombres. Y si afecta nuestra vida familiar, nosotros nos vamos a dar cuenta que sí, en realidad,
ha afectado. Porque porcentajes, estadísticas que hemos visto que se hacen, nos muestran cuál es la condición de los matrimonios en la actualidad, cuál es la condición de la vida familiar entre padres e hijos y una serie de cosas. ¿Y cuánto más hablando de la sociedad? En muchas de las ocasiones ni conocemos ni sabemos quién es nuestro vecino y aún quién es nuestro compañero. Y si vamos a la iglesia, conocemos así a duras penas y le hacemos una señal al hermanito y nada más. Por eso es que como cristianos nosotros debemos evitar los caminos o las sendas engañosas y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Porque tuvo que ser pagado un alto precio por Dios para que la humanidad tuviese libertad. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El propósito que Dios tenía, ese propósito original de la creación, se vio radicalmente afectado, pero no de una manera permanente, por la rebelión del hombre, por la desobediencia de Porque debemos asumir que la bondad, la provisión amorosa de Dios, sí surte efecto, pero la rebelión de la humanidad podemos verla como un irrespeto total, un egocentrismo de la parte del ser humano, buscando únicamente el beneficio de sí mismo. Pero el amor de Dios es continuo, el amor de Dios es permanente. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de San Lucas que el Señor vino a buscar y salvar los que se había perdido. Y gracias a Dios que nos encontró, porque Dios nos está mostrando su carácter de misericordia. Y ante todo esto, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en estos versículos del capítulo 3 de Génesis? Vemos en primer lugar la tentación. Les dije hace un momento que si estamos observando a las cosas del fin, es necesario mirar las cosas del principio, el inicio de todo esto. Y todo comenzó con la tentación. Cuando el hombre fue tentado. ¿Y quién era este tentador? La Biblia, a través del apóstol Santiago, nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de la parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es el autor del pecado. Dios es un Dios santo. Y como dice Santiago, Él no tienta a nadie para que la persona peque. Esto es obra del diablo. Es obra del tentador. Y si nosotros observamos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Job, cuando Dios hablaba con este patriarca, le decía: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mire, Satanás cayó en pecado. Él pecó. La Biblia nos muestra que al inicio o al comienzo, él era un bello ángel que se regocijaba de la misma manera en la creación de Dios, pero pecó. La Biblia dice que pecó y Dios lo juzgó. Y si nosotros revisamos
tanto en el libro del profeta Isaías como en el libro del profeta Ezequiel, vamos a encontrar la manera como Dios lo juzgó, como Dios lo echó de aquel lugar, podemos decir, de privilegio que tenía. ¿Y qué es lo que hace Satanás o el tentador en este capítulo 3 del libro de Génesis? Él viene a Eva. ¿Pero cómo viene? Viene prácticamente disfrazado de serpiente. Y así es como él se presenta delante del hombre, delante de la humanidad. Porque él no muestra su verdadero carácter. Es tentador, es destruidor. Quiere acabar la relación del hombre con Dios. Y si nosotros perdemos, en primer lugar, la relación con nuestro Dios, vamos a perder la relación con todas las personas que están alrededor nuestro. Pablo les escribía a los Corintios en su segunda epístola, en el capítulo 11, versículo 3, y les decía: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Mire, Pablo tenía preocupación y él decía que temía que como la serpiente con astucia engañó a Eva, él estaba preocupado que los corintios de la misma manera fuesen engañados y viniesen a extraviarse. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es un retrato del engañador, del tentador, de aquel que con astucia ha ido engañando al hombre y a la humanidad entera a través de los siglos, desde el inicio, con Adán, con Eva, y continúa con ese tipo de trabajo aún en la actualidad. El tentador es mentiroso. Y como dije hace un momento, debemos evitar transitar por esas sendas o caminos engañosos que él trata de mostrarnos. Pero si había un tentador, necesariamente debía haber un blanco de aquella tentación. Les dije hace un instante que vino disfrazado. ¿Y hacia dónde es lo que apuntó Satanás? Hacia la mente del ser humano, en este caso de Eva. Ya les cité lo que dice Pablo, escribiéndoles a los Corintios. Y él añade, ¿no? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos sean engañados. Siempre recuerdo lo que Pablo les dice a los romanos en el capítulo 12. Que nuestro entendimiento debe ser renovado continuamente para poder comprender lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Que haya aquella sincera fidelidad para con Él, la obediencia necesaria para hacer su voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Y Satanás tuvo éxito. Logró el propósito de engañarla.
La mente del ser humano o la mente del hombre es una parte de su ser creado a la imagen de Dios. Podemos medir unos 60, unos 50, unos 80, 2 metros. Físicamente o exteriormente podernos ver de una manera formidable. Pero es aquí donde el enemigo está trabajando en su vida. Ahí es donde quiere destruirlo. Por eso es que se necesita la renovación. Pablo les escribe a los colosenses y les dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Renovación del entendimiento, para ir adquiriendo conocimiento de las cosas de nuestro Dios. Satanás ataca a Dios cuando está atacando a nuestra mente, cuando está atacando a nuestros pensamientos, cuando nos pone a dudar de la grandeza de nuestro Dios, de aquello que Él, a través del sacrificio de Jesucristo, ya hizo con nosotros, haciéndonos llegar a conocer la verdad, a que entendamos, quitando el velo que estaba cegando nuestro entendimiento para que nos resplandeciese la luz del Evangelio de Cristo. Porque en muchas ocasiones aún los cristianos estamos dudando de las cosas y de la grandeza que Dios puede hacer. Muchos dicen, y en esta época, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Yo le puedo decir, ¿sabe dónde está? En el mismo lugar donde usted le puso. Hay en un rinconcito de su incredulidad. Ahí le dejó a Dios. Pero yo todavía le sigo creyendo. Y no me avergüenzo, como dice Pablo, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. No me avergüenzo de enseñar, de predicar y de experimentar el amor de Dios en mi vida. Porque eso es lo que me sostiene. Eso es lo que me lleva adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, había un tentador, un blanco, pero también había la táctica que el enemigo estaba utilizando. Y mientras la mente se aferre a la verdad de Dios, el enemigo no va a obtener ningún tipo de ganancia. No puede ganar. Porque la verdad está brillando en la vida de aquellos que le tienen, que le conocen y le han aceptado como el Señor y Salvador de sus vidas. Y una vez que la mente duda de la palabra de Dios, ahí se le está abriendo una puerta o el espacio para que éste introduzca las mentiras en la mente y en el corazón del hombre. Satanás cuestiona la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Satanás cuestionando la palabra de Dios. En el versículo 4 la niega y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Estaba negando la palabra de Dios. Y en el 5 la sustituye la palabra con sus propias mentiras, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué era lo que Satanás quería? Él quería sacar de la vida de ellos la fe en la bondad,
en la misericordia de Dios para con sus vidas. ¿Y qué es lo que hace? Le sugiere, entre comillas, le sugiere que el Señor les estaba privando de algo. Al decirle, no, mira, Él no quiere que sean semejantes a Él, conociendo la ciencia del bien y el mal. Por eso cuando nosotros dudamos de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios, estamos dando oportunidad a que el enemigo esté jugando con nuestras vidas. Quiere hacernos creer que la oferta que Él está presentando es más grande de lo que Dios nos concede, de lo que Dios nos da. Si el propio Satanás anheló ser semejante al Altísimo, y así lo dice el profeta Isaías en el capítulo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y no quedó ahí, sino que siglos más tarde, cuando el Señor Jesucristo ejercía su ministerio aquí en la tierra, allá en el desierto, en la tentación, habló, dice la Biblia, que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y se los ofreció al Señor, entregárselos, dárselos, si Él le adoraba. Tentador, blanco, táctica. ¿Y todo esto qué produjo? Tragedia. Derrota. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Y Eva le dio lugar. No se aferró a lo que Dios le estaba prometiendo, a lo que Dios le estaba concediendo. Eva quitó, inclusive, ella omitió cosas que Dios le había dicho, que Dios le había enseñado. En el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Omitió la palabra libremente. O sea, podía comer de todo, de una manera libre. Pero ella se olvidó, omitió este detalle libremente. En el versículo 3, ella dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. ¿Qué es lo que hace aquí? Ella añade a la palabra la expresión, ni le tocaréis. Vemos en el versículo 3 mismo que cambia al hacer el ciertamente moriréis de Dios como para que no muráis. Entonces, el enemigo ya hizo aquello, ya produjo la tragedia en la vida de esta mujer. De ahí nosotros vemos algo que es muy importante en este pasaje. ¿Cómo el enemigo opera? El apóstol Juan, él decía en su primera epístola, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo.
Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí vemos y hacemos una comparación con este pasaje de Génesis. La trágica operación de los deseos de la carne, bueno para comer, los deseos de los ojos, agradable a los ojos, y el orgullo de la vida, codiciable para alcanzar la sabiduría. No sé si usted se ha dado cuenta, es difícil pecar solito. Siempre se trata de hacer pecar a los demás. Cuando se trata de mentir, si alguien está cerca de nosotros, ¿no es cierto, ve? ¿No es cierto, ve? Queremos hacerles pecar al resto. Pero no es de esa manera. Pablo decía, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero Adán también pecó. Se dejó llevar por aquella corriente. Les dije hace un momento, primero tentación. ¿Y qué trae la tentación? Si damos paso a esta, sencillamente la condenación. La condenación. Y esa condenación comienza por uno mismo, porque cuando hay tentación, uno mismo es tentado de nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza carnal. Porque ¿qué es lo que sucedió con esta pareja? Casi instantáneamente, de inmediato, vino la pérdida de la inocencia y apareció el sentido de culpa. Se vieron desnudos delante de Dios y se sintieron culpables de la desobediencia que habían cometido. Y lo primero que hicieron es tratar de cubrir aquella desnudez. Pero Dios no aceptó ese tipo de ropa. Ellos perdieron la comunión con Dios porque se ocultaron. Y todo el tiempo ellos diariamente tenían esa comunión de estar hablando con Dios, de estar comunicándose con Él. Y cuando oyeron que se acercaba, se escondieron. Culpa, temor, vergüenza por haber quebrantado la comunión que tenían con el Creador. Por eso es que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Si queremos mantener comunión con Dios, arrepentirnos de aquello que estamos haciendo y que sabemos que nos afecta a nosotros personalmente y que nos está afectando en la comunión y relación que debemos tener con Dios. Pero observamos también que enseguida lo que acontece en la actualidad, la autodefensa, la mujer no. El hombre, la mujer que me diste. La mujer no, la serpiente. Autodefensa. Tratando de culpar a los otros. Y vemos lo trágico que tiene esto. Cómo afectó internamente al hombre y a la mujer. Y no fue únicamente de una manera interna. Comenzó, sí, en cada uno. Pero esto les afectó externamente también. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente vino el juicio a la mujer, vino el juicio para el hombre y vino el juicio para la serpiente. A la mujer, ¿qué le dijo Dios? ¿O cuál fue el juicio de Dios? Que iba a dar a luz, que iba a concebir
y que iba a tener dolor el momento del alumbramiento. Al hombre involucra su trabajo. El paraíso iba a ser reemplazado por el desierto. Y el gozo del ministerio en el jardín con el sudor y el esfuerzo en el campo. El trabajo no es pecaminoso, no. Pero el esfuerzo que tenía que realizar, los obstáculos que debía enfrentar en la naturaleza, iban a hacer que el hombre viese lo que tenía que esforzarse. Por eso es que la creación está bajo la maldición y esclavitud debido al pecado. ¿Cómo está este planeta? Muchas veces decimos nuestro planeta y nos llenamos la boca. Pero será en realidad que es nuestro planeta, porque lo nuestro cuidamos. El Señor nos ha puesto aquí en la tierra, nos ha encargado que ejerzamos mayordomía en este mundo. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos devastado la tierra con nuestro pecado. Y hoy la tierra gime. Y la Biblia dice que gime con dolores de parto, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Condenación interna, condenación externa y condenación eterna. Eso trae la desobediencia. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Las buenas nuevas la encontramos también desde este capítulo 3. La simiente de la mujer Cristo, que a la larga iba a derrotar a la simiente, a Satanás y a su simiente. Y nosotros vemos que a partir de que Cristo vino aquí a la tierra para darnos salvación, de allí en adelante, Satanás y su familia, Satanás y sus servidores y sus seguidores, se opone continuamente contra Dios. Y hay enemistad u hostilidad entre ellos. Y esto se terminará solamente cuando Satanás sea arrojado en el infierno. Porque el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Día y noche, por los siglos de los siglos. Recuerdo la parábola del trigo y la cizaña. Ahí nos dice que los dos crecen juntos porque son parecidos. Pero cuando se establezca el momento de la cosecha, la cizaña es material para fuego y el trigo es guardado en el granero. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Esta lucha es continua, es permanente.
y va a continuar. Pero miren, si hay tentación, si hay condenación, necesariamente hay salvación. Porque Dios no quiere que ninguno perezca. En 3:15 de Génesis nosotros encontramos que Dios ya estaba mostrando el camino por el cual el hombre podía llegar a la salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí es cuando Dios da la esperanza de una vida eterna. Adán aceptó el juicio de la parte de Dios. Y aunque físicamente vivió 930 años, espiritualmente, Él está esperando el momento en que Cristo venga para llevar a los justos que durmieron con Él y a los que están vivos esperando su retorno. Dios prometió el nacimiento de un Salvador y este Salvador nació. Ellos recibieron unas túnicas con las cuales fueron tapados de su desnudez. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya después vemos que sin derramamiento de sangre no podía obtenerse salvación. Los vestidos en la Biblia a menudo son el cuadro de salvación que Dios nos está mostrando. El profeta Isaías, él decía: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me visto con vestiduras de salvación, me rodeo con manto de justicia, como a novio me atavío y como a novia adornada con sus joyas. Y Zacarías decía: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Por eso es necesario despojarse de todas aquellas vestiduras viles, de esas vestiduras de pecado, de esas vestiduras que no son buenas delante de los ojos de Dios. Y aquí la palabra del Señor en el Nuevo Testamento nos muestra también que el hijo pródigo, cuando regresa a casa, recibe una vestidura nueva, porque el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Nuestras propias justicias, lo que nosotros creemos que está bien, que sirve, Isaías nos dice completamente lo contrario. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. No sirve absolutamente de nada delante de los ojos de Dios. No nos cubren nada. Dios nos está dando la salvación. Debemos avergonzarnos, sí, debemos avergonzarnos. Pero no solamente avergonzarnos, sino que debemos arrepentirnos del pecado en el que estamos. Dios quiere darnos la salvación. Si usted todavía no conoce de Jesucristo, si usted en esta mañana que escucha este mensaje puede decir: no, yo sí creo en Dios, pero puede estar creyendo a su manera. Y Dios quiere que crea conforme la palabra de Dios lo dice. Quiere que reconozca sus pecados y se arrepienta de ellos.
Porque fácil es decir, bueno, no, sí creo. Pero reconocerse, lo más difícil que el hombre haya, es examinarse a sí mismo. Porque todo lo ve bien. Todo ve que está correcto. No, si yo hago esto, La Biblia también nos habla de un jovencito que le preguntaba al Señor qué debía hacer para alcanzar la salvación. Y le dijo, tienes que hacer esto. Le citó los mandamientos. Y el muchacho le dijo, eso lo hago desde niño. Y el Señor dijo, anda y vende todo lo que tienes. Tocó el lugar donde no le gustaba que las personas le digan. Quizás en esta mañana Dios a través del Espíritu Santo está ahí haciéndole ver dónde está su pecado, dónde está su falta. Y Dios quiere que se arrepienta. Y si usted se arrepiente y comienza a clamar al Dios del cielo, la Biblia, como dije hace algunos días, nos muestra que Él va a tener misericordia y va a sanar nuestras vidas y va a sanar nuestras tierras. Y necesitamos esa sanidad de la parte de Dios, pero es necesario que nosotros nos arrepintamos y comencemos a agradarle a nuestro Dios. En estos días se ha recordado mucho la muerte del Señor Jesucristo. Pero hay algo que nos dice la pasión que el Señor sufrió allá en el Calvario. Y algo que le dijo al malhechor que estaba crucificado juntamente con él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted se arrepiente, le pide perdón a Dios por sus pecados, le aseguro que hoy su nombre será registrado en el libro de la vida del Cordero y Dios va a estar ahí dándole la fortaleza para continuar adelante. Ahí donde está usted, en este momento, incline su cabeza, cierre sus ojos y pídale perdón a Dios por sus pecados. Oremos. Buen Dios y Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor, que has traído para nuestras vidas. Como al inicio, Señor, dijimos, te pedimos perdón por nuestros pecados. Quizás de estos minutos, Señor, de reflexión nos ha hecho que nos examinemos a nosotros mismos, que veamos la condición en la que nos hallamos. Aleluya, Señor, y que te pidamos, Dios, de corazón, perdone, Señor, todo aquello, Señor, que ha hecho que haya separación de ti con nosotros. Perdona nuestros pecados, Dios. En este momento, Señor, te pedimos por aquellos que están entregando su vida delante de ti, porque creemos, Señor, que tú estás obrando en la vida y en los corazones de esas personas que necesitan acercarse a ti. Y te agradecemos, Señor, porque en el momento en que ellos creyeron, aleluya, tú ya anotaste o registraste su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y te pedimos, Dios, que desde ahora seas ayudándoles, acompañándoles, siendo ese compañero fiel a cada momento, ese huésped invisible en sus hogares, en sus vidas. Aleluya, y que seas dándoles la fortaleza, Señor, para salir adelante, Señor, porque lo que pasamos, Señor, esta leve tribulación momentánea, dice tu palabra, aleluya, produce en nosotros un cada vez más excelente y gran peso de gloria. Porque sabemos, Señor, que ahora estamos erguiendo nuestras cabezas, porque tú vienes, Señor, a llevar a aquellos que creen en ti y aguardan tu venida. Padre, te pedimos que en esta semana nos ayudes, nos bendigas, Dios. Hoy la estamos iniciando, pero tenemos la seguridad
de que tú, Señor, nos vas a dar victoria y nos vas a conceder, Señor, más allá de lo que nosotros estamos anhelando y pidiendo. Te agradecemos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Quiero saludar a todos los amigos, a todas las personas que nos ven, tanto aquí en el Ecuador como tenemos mensajes también que nos llegan de personas y hermanos que nos miran en el exterior, y que sea de bendición la palabra que en esta mañana el Señor ha traído para nuestras vidas. Y no olviden de dar like en nuestra página. Que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y recuerden siempre que la paz de nuestro Señor Jesucristo es la que gobierna nuestros corazones. Que el amor de Dios nuestro Padre, la consolación del Espíritu Santo de nuestro Dios, y que toda la bendición del Señor sea sobre la vida de cada uno de nosotros. Amén.